Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias nueva vez por su compañía en esta noche, en este día, para ver algunos hechos importantes que están aconteciendo en el país y en el resto del mundo. Hoy pretendo, en la segunda parte de este programa, analizar en profundidad con Julián Roa, nuestro invitado de este día, algunos temas, pero en la raíz de los problemas, no solamente en los hechos, sino para entender por qué algunos hechos, como lo que pasa en Brasil con las elecciones de Bolsonaro frente a Lula da Silva, lo que pasa en Haití, el caos de Haití, por qué lo que está ocurriendo en Inglaterra con el Brexit, con 3 primeros ministros en 7 semanas, con lo que pasa en Inglaterra frente a Europa, lo que pasa en Europa con la guerra, lógicamente tenemos que analizar la guerra, lo que pasa allí en Rusia y Ucrania. Les prometo un conversatorio interesante con un experto en la política internacional como Julián Roa. Mientras tanto, aquí en el país, el presidente ha lanzado esta iniciativa de crear un ministerio de justicia. Lo dijo el presidente en el almuerzo aniversario de Finjus, la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, que preside Servio Tulio Castaño Guzmán. Y allí, en este almuerzo central, el presidente era el charlista invitado y hizo una serie de consideraciones sobre la situación de la justicia y hizo esta propuesta. Instruyo en este momento y ante la ciudadanía representada en ustedes al consultor a iniciar de inmediato un proceso de intercambio y consulta con las entidades académicas, gremios profesionales y empresariales, así como asociaciones ligadas a la práctica jurídica como la Finjus, para presentar este proyecto de ley el próximo 27 de febrero en el Congreso Nacional. Una propuesta que ya ha ganado comentarios y que va a ser blanco de mucha discusión, que no le quepa dudas de lo que va a salir de allí. Mientras tanto, esta ha sido una semana que también ha tenido un tema trascendente, que es el de la campaña electoral adelantada. Una campaña que siguen los 3 principales partidos del sistema. El PRM en busca de la repostulación de Luis Abinader. La Fuerza del Pueblo en tratar de consolidar un proyecto con Leonel Fernández como candidato. Y el PLD con haber sacado ya un candidato presidencial en Abel Martínez para el 2024. Y la Junta se ha escandalizado, lógicamente, ha dicho, señores, estamos llevando esto a una situación que puede desbordar las pasiones políticas a 18 meses de las elecciones, violentando todos los plazos de la ley, todos los plazos de la Junta, todos los plazos lógicos para llevar un proceso en equidad y dentro de un ordenamiento lógico. Estamos todavía, el año que viene va a ser el año preelectoral, donde las primarias para escoger oficialmente a los candidatos presidenciales debe ser en octubre, o sea, dentro de un año justamente. Y ya los 3 principales candidatos andan con sus candidatos, los 3 principales partidos andan con sus candidatos no oficializados, pues andan con sus candidatos y ya andan en campaña abierta. Vaya usted a ver. Por eso mi columna de esta semana la dediqué precisamente a este tema, sofisma electoral. La comparto con ustedes a continuación. Bajo el sofisma de títulos acomodados, los 3 principales partidos del sistema político nacional, Partido Revolucionario Moderno, PRM, Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Fuerza del Pueblo, FP, están inmersos en una alocada campaña electoral a destiempo y en franco desafío a la ley, a la Junta Central Electoral
y a una sociedad que vive tiempos de incertidumbre por el presente y futuro económico. Los PLDistas le llamaron consulta, los PRMistas reunión, los de la Fuerza del Pueblo encuentros. Pero no son más que actos de campaña, con miras al posicionamiento por candidaturas y de movilidad preelectoral de los partidos. A fin de cuentas, es campaña abierta. Por ello, los senadores y diputados dan largas y largas a las necesarias enmiendas que requieren las leyes electoral y de partidos, toda vez que la actual, aprobada por los legisladores tras 15 años de mamoneo, ha resultado en un gran tollo, zarandeada y cuestionada por el Tribunal Constitucional, amén de incumplida y burlada por los políticos y partidos. El presidente de la Junta, Román Jaques, ha emitido serias advertencias sobre la ilegalidad para el proceso electoral del 2024. La desbordada campaña actual, promovida y ejecutada por los dos principales partidos de la oposición, pero más serio aún por el partido oficial y gran parte del funcionariato gubernamental en aprestos de reelección. La Junta tiene que meter en cintura a los partidos y políticos y tiene que presionar a que la sociedad se empodere del reclamo a los congresistas sobre las reformas a las leyes electoral y de partidos, y está conminada a tomar el toro por los cuernos y guiar el proceso de acuerdo con las leyes, sin contemplaciones, sin temores ni favores. El Ministerio de Salud Pública notificó 263 casos activos de COVID-19 en República Dominicana, en su boletín epidemiológico 953. El reporte de la Dirección General de Epidemiología señaló que hasta la fecha han fallecido 4.384 personas por la enfermedad y la letalidad se sitúa en 0.68%. 5 estaciones de la línea 1 del Metro de Santo Domingo cerrarán el próximo domingo debido a la etapa final de los trabajos de ampliación de los andanes. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, informó que el servicio estará suspendido desde la estación Hermanas Mirabal hasta la Mamatingó de 6 de la mañana a 10 de la noche. Estados Unidos informó que se asociará con la Policía Nacional Dominicana para aumentar la profesionalización, la capacidad de respuesta y la responsabilidad de la fuerza en la institución del orden. El gobierno estadounidense también anunció que en los próximos meses apoyará la estrategia de seguridad ciudadana del presidente Luis Abinader con el avance hacia la acreditación internacional de la Policía Nacional, el fortalecimiento de la policía comunitaria, además la formación de líderes, así como el trabajo con asuntos internos para combatir la corrupción y la mala conducta. El Ministerio de Interior y Policía ha iniciado una jornada en toda la República Dominicana con el fin de ocupar todas las armas de fuego que son portadas ilegalmente por ciudadanos. En una primera fase, el Ministerio Público de Santo Domingo Este entregó a Interior y Policía 152 armas de diferentes calibres incautadas como pruebas de delitos cometidos por personas ya detenidas. Rusia ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que investigue la participación de Estados Unidos en el presunto desarrollo de armas biológicas en Ucrania, según ha informado el Ministerio de Exteriores ruso. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su contrincante, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, protagonizarán el último cara a cara antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El debate entre Bolsonaro y Lula será en el canal de televisión Globo, el de mayor audiencia en el país, y será una de las últimas oportunidades de ambos candidatos
para convencer a los indecisos antes de los comicios más reñidos en los últimos tiempos. Un hombre fue detenido tras entrar en la casa de San Francisco de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, tras atacar a su marido, Paul Pelosi. El portavoz de Nancy, Drew Hamill, confirmó en un comunicado el suceso y explicó que el individuo entró en la casa y atacó violentamente a Paul Pelosi, quien fue llevado al hospital para ser atendido y se espera que se recupere totalmente de esta agresión. Unas 96,000 personas han huido de sus hogares en Puerto Príncipe, la capital de Haití, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, en medio de una crisis que ha impulsado al gobierno a pedir el envío inmediato de tropas extranjeras. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La atención internacional tiene varios escenarios en estos días. Aquí en América Latina tenemos el tema de Brasil, tenemos el tema de los inmigrantes venezolanos accediendo a Estados Unidos, tenemos la atención de la comunidad internacional sobre Haití, temas centrales, el caso de Nicaragua. Hay muchos temas en América Latina, pues también están los temas mundiales. El tema de China, la purga en el Partido Comunista Chino y en los mandos de dirección, la guerra de Rusia frente a Ucrania. Lo que ha pasado, señores, en Inglaterra, 3 primeros ministros en 7 semanas. Entonces, hay tela por donde cortar. ¿Qué mejor sastre para esta tela internacional que el doctor Julián Roa, analista internacional de Oye País? Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy, y bueno, gracias por su invitación, como siempre. Ya no es una invitación. ¿No? Yo amenacé con volver a mi programa. No, yo lo que me temo es la amenaza de que me mande la factura. Emite el cheque, señor, que estamos a fin de mes. Julián, me gustaría comenzar por lo que está por venir en el inmediato, que es las elecciones ya decisivas del domingo en Brasil. Así es. Y es importante, bueno, como es segunda vuelta, es decisiva. Quien claro. saca un voto más que el otro gana las elecciones. Y es importante porque en esto se juegan muchos factores interesantes. Brasil es el país más grande del hemisferio. Así es. Es la economía más fuerte. Además de eso, se han jugado unas situaciones políticas en Brasil por el caso, lo que planteó el caso Lula, como salió el PT del poder con Dilma Rousseff, las acusaciones de corrupción, Lula condenado y en prisión y todo este avatar, la salida de Bolsonaro que llegó ahí y quién es Bolsonaro. Entonces esta lucha, esta disputa manda un mensaje a los demás países de cómo realmente anda el mundo, de cómo ya las cosas no son tan 2 y 2 dan 4 como era antes en política en América Latina, por ejemplo. Mire, en Brasil no solamente se están jugando las elecciones de Brasil, sino se está jugando una iniciativa de parte de los grupos conservadores latinoamericanos y sobre todo de Estados Unidos de impedir un proceso geopolítico de Brasil con América Latina, con el hemisferio sur, como yo le llamo, sí, fundamentalmente. Con el presidente Lula da Silva fue uno de los propulsores mayores de la integración latinoamericana en organismos, en instrumentos de integración diferentes a los tradicionales. El caso de la CELAC, que tuvo mucho que ver tanto
Venezuela como por supuesto el presidente Lula. El caso inclusive del Mercosur, del fortalecimiento del Mercosur y por supuesto en la conformación de los BRICS, de aquel famoso instrumento de integración que buscaba no solamente la parte política, sino fundamentalmente la económica. Buscar una alternativa, si usted quisiera, a lo que podrían ser la fuente de financiamiento como y de control, como es el Fondo Monetario Internacional. Brasil jugó un papel muy importante durante la presidencia de Lula en la conformación de esos organismos internacionales. Y por supuesto, Estados Unidos y los grupos conservadores brasileños jugaron el papel de eliminar esos pensamientos de Lula, que no solamente eran de Lula, era de todo el PT, del Partido de los Trabajadores, como era el caso inclusive de la presidenta Dilma Rousseff, que fue la sustituta, y que terminó siendo destituida con un argumento muy pueril, sencillamente haber hecho gastos que no estaban presupuestados. Yo quiero saber cómo le va a ir a Bolsonaro con ese mismo expediente. O a cualquier gobernante en América Latina y en cualquier parte del mundo. Correctamente. Digo a Bolsonaro porque al irse a la segunda vuelta, él ha impulsado un sinnúmero de programas, aquel famoso programa Salva Brasil, que está haciendo gastos sociales que no hizo en 4 años. Y fundamentalmente tiene que ver con programas sociales de ayuda de manera directa, de bonos sociales a parte de las masas pobres brasileñas. Estamos hablando de cerca de un programa de 20.000 millones de dólares, que por supuesto no está en su programa de gobierno y mucho menos tiene todo el tinte de ser electoral. Porque lo ha hecho después de la segunda vuelta. El resultado electoral de la primera vuelta se daba siempre a Lula como puntero, pero se le daba por encima del 50%. Bueno, no llegó al 50%, pero quedó puntero. Las encuestas que se siguen haciendo a lo largo de estos 30 días hacia la segunda vuelta, que es el domingo, también mantienen a Lula puntero. ¿Se mantendrá ese posicionamiento a su juicio? Bueno, yo le doy un ejemplo. El viernes de esta semana va a celebrarse el último debate, el único debate entre el presidente Lula y el presidente actual, Jair Bolsonaro. El presidente Bolsonaro había dicho que no iba a debatir con Lula. Sucede que de un momento a otro ha dicho que sí. Eso es una muestra de que necesita buscar. Sus estrategas le han dicho que posiblemente sea el último salvavidas que él pueda tener para ganar las elecciones. No significa que no lo pueda hacer, pero eso es una muestra de que no está tan firme como lo entiende. O no está tan seguro de que puede lograrlo. El enemigo de Lula y de el mismo Bolsonaro ha sido de la abstención. Hay una alta abstención que el brasileño no quiere votar, una parte de ella, el que no votó, ni por Lula ni por Bolsonaro. Estaban buscando algún tipo de alternativa, pero ya es algo ya consumado. Significa que donde está la estrategia de ver cómo ese grupo de abstención vuelve, que es casi 40 millones de brasileños. Recuerden que Brasil tiene una población de más de 200 millones de habitantes. Y el número de los nominados para votar, la cantidad eran 147 millones. Correctamente. Votaron alrededor de 120 millones de brasileños. Una votación alta, pero hay todavía una franja que donde ambos tienen que trabajar. El discurso de Bolsonaro tiene mucho que ver con ver a Lula como que va a entregar parte de la soberanía brasileña a esos grupos de liberales o de izquierda. El discurso de Lula, si no lo hizo en 8 años, pues no lo va a hacer ahora. El discurso de Lula hacia Bolsonaro es que miente cada vez que habla fundamentalmente. Y sobre todo el tema de la selva amazónica. Lula ha planteado la idea de que la selva amazónica es vital para la supervivencia de la humanidad, no solamente de Brasil. Bolsonaro ha radicalizado el discurso fundamentalmente a decir que la selva amazónica es soberanía brasileña y que por lo tanto Brasil puede hacer con la selva amazónica lo que entienda que debe de hacer. Y de hecho todas las restricciones que se había colocado para la explotación de la selva amazónica fueron muy flexibilizadas por este gobierno de Bolsonaro. Lula, significado de la victoria de uno u otro para América Latina y para el América Latina frente, por ejemplo, a Estados Unidos y a Europa.
Bueno, de ganar Bolsonaro las elecciones, seguiría la política conservadora y sobre todo la política aislacionista de Brasil. Con Lula hay una expansión en la influencia de Brasil, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Con Bolsonaro, Brasil vuelve hacia adentro y necesariamente ganan los más conservadores en Brasil. Todos estos programas asistenciales son programas temporales y tienen mucho que ver con el proceso electoral, fundamentalmente. Pero la tradición de Brasil ha sido más conservadora que liberal. Desde la dictadura de Getúlio Vargas, en los años 30 aproximadamente, Brasil es un país conservador por naturaleza. Incluso altamente religioso. De hecho, fue de los últimos países que eliminó la esclavitud. La esclavitud brasileña termina en los años 70 del siglo XIX. Estamos hablando de 1870. Por encima inclusive de la abolición de la esclavitud en Cuba y de los propios Estados Unidos. Significa que Brasil, y eso tiene mucho que ver con Portugal y la manera que manejaba sus colonias, Brasil siempre se mantuvo aislado del mundo, en cierto modo. De hecho, los estudiantes, las universidades en Brasil fueron las últimas universidades que se establecieron en América Latina. Nosotros tenemos la Universidad de Santo Domingo de 1538. Sí. En Brasil fue a final de 1700. Porque Portugal entendía que a la medida que el brasileño se preparaba, que si quería prepararse fuera a Portugal y no a Brasil. Claro. Por lo tanto, mantuvo una hegemonía por más tiempo de lo que mantuvieron las colonias españolas. Mientras más falta de educación y letrados, y mientras más atrasados sean, más fácil son de gobernar. Y más fragmentados sobre todo. Claro. Aunque no lo crea, Brasil es de los países con menos diferencias étnicas. En Brasil hay negros y blancos y mulatos y una minoría de menos de un 3% de indígenas. No pasa igual, por ejemplo, con Chile. Chile tiene 12 etnias diferentes, 12 idiomas diferentes, para que tengan una idea. Sí. Por eso fracasa el referéndum que se celebró hace unos meses. Igual que en los Andes, que hay toda cantidad de lenguas y de etnias. O en el pueblo de Bolivia, que tiene un Estado plurinacional, que fue lo que se quiso implementar en Chile. El chileno se asustó realmente cuando vio de qué se iba a tratar esta nueva modificación constitucional. O sea que Brasil va a ser es una pregunta, es un signo de interrogación que va a terminar definiéndose el domingo. Si me pone a mí a buscar mis amores y mis afectos, le voy a decir que espero que Lula vuelva a sacar parte de los brasileños de la pobreza. Así es. Pero seguimos en América Latina, una América Latina que está bastante convulsa con los problemas de la economía y los problemas incluso de protestas y de quejas de las sociedades. Pero yo me quisiera concentrar mucho en Haití, porque el tema haitiano nos atañe directamente y nos provoca situaciones de mucha tensión y de muchas expectativas. Nuestro canciller, lo último que ha dicho sobre todo esto es decir que la comunidad internacional a la que se ha clamado y que dio como intentos de avance, que sigue rezagada, que sigue dándole largas a buscar una fórmula que pudiera ayudar a enfrentar la crisis haitiana. La crisis haitiana es sumamente complicada. No, estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Sumamente complicada. Haití es un país sumamente complicado desde su naturaleza, que no es culpa ni siquiera de ellos, debo ser honesto. Haití fue un pueblo liberalizado, independizado en 1804, donde toda la comunidad internacional le dio la espalda. Y le pongo un ejemplo claro. Francia, para reconocer el Estado haitiano tuvo que comprometerse a devolverle 150 millones de francos, supuestamente de indemnización por lo que perdieron sus colonos. Estados Unidos, el reconocimiento de Estados Unidos a Haití es en 1865. Estamos hablando de 60 años, 61 años después de la independencia haitiana. Y le puedo ir más lejos todavía. El Vaticano reconoce el Estado haitiano a finales de la década del 60. O sea, ese pueblo de negros y de mulatos se pasó 60 años pidiéndole al Vaticano que le enviara a los curas. Entonces usted le habla del vudú, pero no tuvieron otra religión. Claro. Esa es la verdad. Claro. Y esa ausencia de civilización occidental, porque no significa que no la tuvieran por parte del África, ha generado una sociedad sumamente complicada a lo interno. Muy compleja. Los haitianos están divididos, siempre lo han estado. No es lo mismo ser negro que ser mulato.
Y no lo digo por el color de la piel o por algunos rasgos fenotípicos, sino por la composición que usted podría ubicar, o la posición que ubicaría en la sociedad haitiana. Dentro de los haitianos tiene etnias que no han podido congeniarse. Ibos, Aradá, Congo Malé, Congo Pelé, Congo Mayombe, Yorubas. Haití vino negro de todo el África completa, toda el África subsahariana, pero vinieron siendo distintos todos. Sí. Les costó casi 200 años generar algún tipo de lenguaje común, sí, que es el creol, y de creencia común. Si usted busca el vudú, el universo del vudú haitiano, tiene dioses africanos, tiene dioses que ellos crearon en Haití. Tiene la religión católica. Si el amo era católico, lo lógico era que el haitiano disfrazara a sus dioses parecido al amo. Metresilí, que es la Virgen, un sinnúmero de sincretismo que es lo que lo compone. Entonces, ese Haití que le ha costado tanto tiempo unificarse y no lo ha logrado, esa es la verdad, tiene un régimen desde su independencia, tiene un régimen político parlamentario. Qué increíble que un país tan no lo pobre, tiene más nadie en América Latina. Sí. El Parlamento, América Latina, la mayoría de los sistemas políticos o son republicanos, o son federados, o son de asambleas comunes, en todos casos, pero no parlamentarios. Y eso es muy complicado, porque el sistema parlamentario, como es el caso inglés o el caso, ni siquiera Francia, que fue la cuna de su origen, político, de su sistema político. El régimen parlamentario, tú eliges un presidente como jefe de Estado, pero escoge un primer ministro como jefe de gobierno, que no es lo mismo. Al final, quien tiene las funciones de la administración es el jefe de gobierno, es el primer ministro, que casi siempre es mulato en Haití. Mientras el presidente es negro, porque es elegido por la población mayoritariamente negro e ignorante, sí. Pobre, el primer ministro es mulato, que de una manera u otra composición tiene una escala económico-social diferente. De otras fuerzas, claro. Entonces usted gana como negro, pero gobierna como mulato. Sí. Eso mantiene una dicotomía inmensa. Los intereses no son iguales. Claro. De cara a lo que está pasando en Haití... Eso solamente lo rompió, debo decirle, lo rompió François Duvalier. François Duvalier es negro y siempre tuvo un primer ministro negro y gobernaba como negro. Mantuvo a la clase mulata bajo ese dominio por ¿cuántos años? Bueno, del año 57 hasta el año 74, sí. 73, 74. Sí, cuando muere da paso a su hijo. Ya, el hijo es negro. Sí. El hijo es porque la madre de la esposa de François es negra también. Y era lo que ellos llaman una mamadoc, una mamaloa, una especie de sacerdotisa de ese sincretismo del vudú haitiano, fundamentalmente. Pero de ahí en adelante siempre ha habido una especie de pacto, negros y mulatos, en términos de gobernanza, y terminan, por supuesto, una especie de colapso siempre. En ese mismo ambiente de lo que es la realidad intestina haitiana, de su formación, de su desarrollo sociopolítico interno. Que yo le hacía la historia, perdónenme la pregunta, y un símil con algo parecido a nuestro. En el gobierno de Estimé, después que se da el golpe de Estado de Estimé, sube una junta militar que dirigía a un coronel llamado Paul Magloire. Paul Magloire asume el poder para llamar a elección. Y llama a elección en el año 57. ¿Y a quién escoge el ejército? Busca a alguien que había sido de izquierda. A un mediquito. Busca un mediquito, taciturno, tranquilo, que ellos lo gobernaban. Sí. Y lo lógico es que pusieran un individuo que era gobernable. Creían ellos. No levantaba la voz, no hacía nada en contra de ellos. Y al final terminó siendo el pueblo de los dictadores, hay que decirlo. Claro. Muy duro, muy duro. Sí. Y encausó a Haití por una situación que no se ha repuesto jamás. Con algunos amagos e intentos no se ha repuesto. Entonces yo le decía... Claro, peor que la dictadura, la anarquía. Claro. Mire qué cosa dos extremos. Ahí iba, que visto esa realidad de su formación, de su sistema, de su realidad sociopolítica de toda la vida, Haití ahora está inmerso en esta época del siglo XXI, de tanta comunicación, de tanta interacción multinacional y mundial. Está sumido en uno de los peores caos y una de las peores situaciones de desestabilización de cualquier estado en plena América.
al lado de un país como República Dominicana que lleva un proceso Crecimiento. institucional, ¿no? Y Que, un proceso que teníamos el mismo Producto Interno Bruto en los años 60. claro, y que era muy parecido. Y que tuvimos la misma dictadura hasta final de los Así 50. es, así Bien, es. pero hemos transitado. Cuba no se puede mencionar por la situación que hay. Y en América Central, o sea, para hablar de la región específicamente, dentro de sus altas y bajas, los países mantienen situaciones institucionales con altas y bajas, Nicaragua, Sí, lo que claro, usted quiera, bueno, claro. pero se mantienen. Lo de Haití es un caos total. Claro. Entonces, dentro de eso, la afección que sufrimos los dominicanos, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar? Mire, ¿Qué usted cree que se está cocinando realmente para el tema haitiano? Mire, después de la salida de la dictadura, de la muerte de François en el año 73-74, asumió su hijo Jean-Claude, y la salida de Jean-Claude en el 86, Haití para mí ha cometido dos grandes errores que lo han llevado a esto. Uno, la eliminación del francés como idioma oficial y la inclusión del creol, que es una lengua cerrada, solamente se habla en Haití, y eso aísla totalmente a la comunidad haitiana del mundo. Y dos, la eliminación del ejército. Con la eliminación del ejército en un país con tantas divergencias y diferencias. Dejó el país sin autoridad. Absolutamente, de fuerza. En un invento de aquel entonces, creo que fue el presidente Bill Clinton. Esos inventos de hablar de democracia en un país con tanta ignorancia, que no es que la democracia es mala, pero tiene una gradualidad. Terminó eliminando el único instrumento de control que tenía el haitiano. Y lo tenía por la represión, innegablemente, y lo tenía por la tradición. Entonces, eliminar ese instrumento ha permitido que haya una fragmentación total, no solamente en el liderazgo político, sino en el liderazgo social. Lógico. Con la salida de Jean-Claude, lo lógico es que hubieran elecciones. Viene un gobierno, viene un proceso difícil, Raúl Cedrá, Henry Nanfi, sin número, el mismo Leslie Manilka, que en unas elecciones por 2 o 3 días. Pero entonces en Haití se conformaron dos grandes bloques. Uno que apoyaba a quien en aquel entonces había sido funcionario del Banco Mundial, no recuerdo el nombre en estos momentos, y se conformó una coalición llamado el CONACON en Haití. Apellido Bazán, Mar Bazán. Como que venía de la democracia cristiana. Y por supuesto los grupos liberales llevaban a un socialdemócrata llamado Benoit, apellido Benoit, no recuerdo el nombre, que era socialdemócrata. Ese es socialdemócrata. La verdad es que no había manera, con una coalición llamado el PAMPRA. El PAMPRA al final se dio cuenta que no ganaba con Benoit las elecciones. Jean-François Benoit, muy amigo de los dirigentes dominicanos. Y terminaron buscando un cura, que era Jeremy, que había sido antiduvalerista todo el tiempo. Que había vivido aquí, que se había formado aquí en La Vega. En el seminario de La Vega. Buscaron a un cura, lo busca, por cierto, un intelectual haitiano, que él terminó siendo su enemigo, pues muy mal agradecido, llamado Jean Beltrán Aristide. Llevan a Aristide y Aristide, en vez de tratar de canalizar el país hacia la unidad, lo que hace es todo lo contrario. Entonces marcha en contra de lo que hasta ese entonces habían tenido. Con las masas más populares detrás. Exacto. Con la balanza. Si hubo con la dictadura era los grupos conservadores contra las masas, Aristide invierte el proceso y son las masas y por supuesto eso terminó en una desgracia que ha sido la fragmentación. Haití no ha vuelto a poder tener una agrupación política con una alta militancia. Fue el desliz que hicieron los americanos de que lo sacaron. Totalmente. Y después vuelven y lo ponen. ¿Cómo lo han hecho ahora? Como vuelven y lo ponen después, entonces uno no entiende. Si venimos al momento actual, con el caso del primer ministro Ariel Henry, fue un error del core group, como ellos le llaman, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania. Ese core group apoyar a Ariel Henry después que Ariel Henry había dicho que no iba a hacer elecciones en un año.
cuando la única razón por la que él estuviera como primer ministro era hacer elección. Claro. Y él dijo que hasta que no estabilizara el país no iba a haber elección. Sin embargo, hay otro grupo, que es el grupo del Montaña, el Hotel Montaña, como le llaman, Montana, como ellos dicen, que sí reunió a una gran cantidad de liderazgo haitiano, sindicalistas, empresarios, y que conformó una especie, exmilitares, del neoduvalerismo. ¿Por qué no decir? Porque el neoduvalerismo está gobernando Haití desde la salida de Aristides. Ese Martelly, ese cómico, venía y luego este joven Moïse, los dos vienen del neoduvalerismo. Claro que sí. Con una alianza o buscando tranquilizar todas las fuerzas en Haití. Y ese grupo elige un presidente provisional y elige para escoger un primer ministro y en año y medio hacer elección. Pero ni ha podido Ariel Henry hacer lo que se ha planteado, ni lo ha podido hacer el grupo del Hotel Montaña. Y la verdad es que la comunidad internacional, en eso tiene mucho que ver Estados Unidos, no ha sabido dar respuesta a esa diferencia. Han tenido miedo, yo creo. Sí, como no, han tenido una experiencia desagradable. Lo que puede pasar ahí el caso de la Minutá. Es una Ruanda nueva. Claro, también es un laboratorio. Déjame ver cómo reacciona República Dominicana, en qué sentido, cómo puede ayudar a esta crisis. Nosotros estamos en el ajedrez de la comunidad internacional. Totalmente, claro. Y podría ser una salida. Una salida que a los dominicanos no nos guste, pero la comunidad internacional puede entender que si se hace de la vista gorda o se hace irresponsable por un tiempo, ante una avalancha de una inmigración haitiana desbordada, podría terminar involucrando ya a la República Dominicana en la crisis haitiana y ya ellos apareciendo como árbitros. Si nosotros tenemos una inmigración masiva desbordada, descontrolada y hay algún muerto, 2 o 3 muertos, la comunidad internacional no se va a quedar de brazos cruzados. Va a tener la excusa. Va a tratar de mediar en algo que nosotros no tenemos nada que ver. Y que ellos dejaron que llegara a esos niveles. Claro, por eso ha sido correcta la posición del canciller y del gobierno y del presidente Abinader de reclamar una solución a eso. Sí. Ahora, el elemento internacional, y en este caso global, es la objeción tanto de Rusia como China de en el Consejo de Seguridad con derecho al veto de una posible intervención en Haití. De una intervención patrocinada por la ONU. Por la ONU. No necesariamente una intervención que ellos pudieran condenar unilateral. Pero si ya no lo hace la ONU, significa que podría ser una decisión bilateral o multilateral sin el apoyo de la ONU. Es lo que te digo. El caso de Estados Unidos y Canadá han planteado la idea de ayuda a resolver el problema de delincuencia en Haití. Eso significa una acción militar. Contratación, pero una acción militar privada. Sí, una acción militar. Pero como tú quieras, pues una acción militar al final. Podría ser. Sí. Pero vuelvo y le repito. Porque esa gente solamente se controlan a sangre y fuego. Las bandas militares son un caso de que en 2 días están resueltos. Sí, pues es el problema es político. A sangre y fuego. Sí, innegablemente. A sangre y fuego con unas consecuencias impredecibles. Ya el Departamento de Estado anunció que le iba a quitar la visa a Barbecue. No sé si tiene visa. Por lo menos que le iba a congelar las cuentas bancarias. No sé si él tiene cuenta bancaria. Yo pensé que cuando secuestraron a los misioneros de Missouri y que en el inmediato no hubo una reacción de los Estados Unidos, mi idea fue pensar, porque ha pasado en muchas ocasiones, vamos a ver si matan 2 de esos para tener la justificación. Yo no te agredo si tú no me das un pecozón. Si me diste el pecozón, te mato. Estados Unidos tiene un trauma con las ocupaciones de salvamento, de ayuda. Recuérdese que en los años 80 Estados Unidos intervino Somalia con la intención de regularizar y normar, llevar paz a Somalia. Y la verdad es que terminó muy mal. Hay una película que usted puede ver que se llama The Black Hawk. Sí, cuando cae el helicóptero. Exactamente. Sí. Somalia. Eso es tremendo. Fueron a ayudar a Somalia, hay que decirlo. Y terminó Somalia en contra de los Estados Unidos. Sí. Y eso le generó, por supuesto, muchísimos muertos y tener que salir sin ningún tipo de solución. Afganistán más cerca. Por eso se da lo de Ruanda. Sí. Sí. Estados Unidos no interviene en Ruanda, porque ya lo de Somalia le dejaba un trauma. Por lo tanto, ahora que Estados Unidos lo haga como Estados Unidos para Haití, tiene siempre la sombra de que podría suceder algo parecido. Bueno, la República Dominicana vinieron a salvar vidas. Bueno, pero en el 65. Sí, pero claro. para usar el claro. porqué, el pretexto.
Y ya el contexto es distinto, es un contexto de Guerra Fría, que ahora no. Ahora que Haití pueda tomar cualquier rumbo político no tiene mayor relevancia para los Estados Unidos. China, eso que pasó en China con lo del Partido Comunista, se esperaba Claro. el afianzamiento de Deng Xiaoping después de las negociaciones previas que hubo y la desaparición de él del escenario público y todo lo que pasó, pero lo que pasó en el Congreso como que... Todo un teatro. Sí. Se fue ensayado. Sí, pero... Usted se refiere al expresidente Hu Jintao. Sí, pero Jintao no estaba dentro del ensayo. Sí, cómo no. Él sabía que lo iban a sacar de esa forma. Claro. En la cultura... ¿Tú crees que él sabía que lo iban a sacar de esa forma y se sentó ahí? Sí, cómo no. En la cultura oriental, el colectivo es mayor que lo individual. A usted le dicen... Hay una película que también para los estrategas militares siempre se recomienda que se llama El último samurái. Ah, sí, claro. Es una película militar. Claro. Sí, Es una película militar. Sí, claro. Cuando a usted le dicen quédese y lo van a matar, usted lo sabe. Para que el resto se salve, usted se queda. En el caso de Hu Jintao, es un cambio de paradigma en lo que hacia dónde va la política china, hacia dónde lo lleva el PChE, el Partido Comunista Sí, pues para chino. mí fue vergonzoso hacer eso con un hombre como... Bueno, pero tiene dos alternativas. O acepta eso o termina degradándote la familia y todo lo que tiene que ver con tu entorno. Lo cierto es que, y eso no fue a Hu Jintao, es toda una purga, es todo un cambio de paradigma que ya se veía venir, no es nuevo. Recuérdese que los periodos como secretario general y como presidente en China son de 5 años. Y ya se había cambiado la constitución, solamente 2 periodos. Solamente Mao duró más de 2 periodos. Sí. Y por otras circunstancias en otros escenarios. Totalmente. Es el gran formador de la República Popular China. Es el triunfador de la Revolución del 49. La salida de Chiang Kai-shek y el grupo del Kuomintang hacia lo que hoy es Formosa. Significa que con China, en este caso, China tiene un nuevo paradigma. Lo cambia en que va a ser más individual, depende más ahora de la voluntad de un individuo, como hasta ahora no lo ha sido del Partido Comunista de manera colectiva. Ahora es más, el poder se concentra más en el presidente chino actual y con una camarilla muy pequeña. ¿Eso puede ser positivo? Posiblemente, pero posiblemente no. No, sí, claro. Eso podría fragmentar la unidad que se ha mantenido hasta ahora. China tiene una posición hegemónica mundial. China tiene un pensamiento imperialista, eso no lo puede negar nadie. Lo ha tenido siempre. Eso está en la composición china. Y lo ha venido logrando, primero unificando a China interno. Primero la provincia de Macao, que estuvo en manos de Portugal, ¿no? ¿verdad? Y luego, por supuesto, el caso de Hong Kong, que aunque inició primeramente como 2 sistemas, un Estado, la verdad es que las medidas restrictivas en Hong Kong son mayores. De hecho, Hong Kong, aunque mantiene el mismo sistema, la verdad es que el poder central de Beijing está por encima de lo que pudiera decidir Hong Kong. Está claro, pero tiene un liberalismo diferente al que se practica, por ejemplo, en Beijing o en Xi'an o en Shanghái. El Comité Central del Partido Comunista Chino tiene 200 miembros. Sí. El Comité Central de cualquier partido dominicano tiene 1000 y pico. 1000 y pico. Y 2000 y pico. Sí. Eso es algo increíble, hay que decirlo. Así es. En el caso de Xi Jinping, ya tiene 2 periodos, va a un tercero, pero podría ir a un 4 sin problema, porque ellos no es que han puesto un tercer periodo, sino que abrieron la reelección indefinida. Permítame una pausa aquí, don Julián, y yo tengo 2 temas más que quiero analizar con usted, pero necesitamos hacer una pausa técnica y entonces volvemos. Con su permiso, ya volvemos con Julián Roa analizando la política internacional. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación,
columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Analizamos con Julián Roa, nuestro analista internacional, lo que está pasando en el mundo, los cambios, los giros, las nuevas estrategias de todas partes del mundo. Venimos desde Brasil y ya andamos por China. Y ahora vamos a hacer una vuelta por Inglaterra y después, indudablemente, por la guerra de Rusia y Ucrania. Inglaterra, don Julián, gracias por seguir con nosotros aquí. Inglaterra. 3 primer ministros en 7 semanas. Sí. Un rey después de 57 años de una reina que con virtudes y defectos ganó el respeto, no solamente como persona, sino y no como monarca, con una corona dando vueltas, sino como una persona de poder, del poder en una nación como Inglaterra. Claro. O sea, la llegada de Carlos, como que la gente lo ha visto como, ¿y esto? Después de lo que han vivido, por lo menos 2 generaciones de ingleses y del mundo. Sí. Y entonces... Y la imagen del propio rey. Claro, y por eso digo, ha llegado esto. Por eso digo esto. En el único cuento que la bruja le gana a la princesa. Pero eso es otra cosa. Esa está buena, don Julián. Esa está buena, don Julián. Y entonces tenemos los deslices de Boris Johnson, un político más acabado, pero con una situación que lo lleva a la obligatoriedad en un régimen como, en una sociedad como la inglesa, tener que renunciar. Entra esta señora Liz Truss con unas ideas que provocaron serios problemas y tiene que salir en 6 semanas. Y entonces entra este Samit Rishi Sunak. 42 años. 42 años y multimillonario. Sí. Y además de eso, de descendencia india. Claro. Y además de eso, con una esposa, sí india, nacida en la India, pero también hija de un multimillonario. Claro. Recuerde que la India fue... ¿Qué plantea esto frente a Europa y lo que está pasando en Inglaterra y lo que está pasando en Europa de cara a la guerra, todo lo que está pasando? Crisis en Inglaterra, innegablemente. Inglaterra, hace alrededor de 5 años, por cierto, el Partido Conservador, porque Inglaterra tiene dos grandes alas de los partidos. Tiene los laboristas y tiene el conservador, fundamentalmente. La idea de que Inglaterra, que viene de viejo, en la conciencia del inglés, y el doctor Balaguer una vez de manera muy, muy de mofa, decía que los ingleses entendían que habían 2 tipos de personas en el mundo. La raza humana y la raza inglesa. Sí. Inglaterra fue durante muchos años el gran imperio de Europa. Claro. Sobre todo el rey de los mares, se podría decir, cosas así. El rey del comercio marítimo mundial, desde el siglo XVII hasta prácticamente mediados del siglo XX. Inglaterra comienza a perder fuerza, primero por parte de Estados Unidos, con el crecimiento del imperio de Estados Unidos como gran poder y, por supuesto, del crecimiento de Alemania a partir de la Segunda Guerra Mundial. Mire qué fenómeno más extraño. La Segunda Guerra Mundial tuvo 2 grandes enemigos, Francia y Alemania. Alemania terminó siendo derrotada. Ya que, bueno, de hecho, el famoso Tratado de Versalles, que hizo a Alemania invivible, pues la gente entiende que la Segunda Guerra es la obra de un loco o de un genio del mal llamado Adolfo Hitler. Es el hombre que dio la cara. Exactamente. Pero la verdad es que a partir de los tratados de Versalles, las sanciones que se le colocaron a Alemania como sanción por la Primera Guerra Mundial eran incumplibles. Las familias alemanas veían morir sus hijos dentro de los apartamentos de frío, porque no tenían calefacción, no había cómo comprarla. Eso generó ese odio de Alemania hacia 2, sin ningún tipo de razón, no lo estoy justificando,
pero hacia sobre todo Europa. Además de que Alemania tenía una tradición del gran imperio, el imperio alemán, y por supuesto esas sanciones colocadas a Alemania hizo que Alemania terminara en ese colapso de la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Francia crean una unidad de integración, un instrumento de integración llamada la Comunidad Económica Europea, con dos productos. Si nosotros somos los que producimos más cantidad de carbón en Europa y mayor cantidad de acero, aliémonos y no tengamos aranceles entre nosotros dos. Fue tan buena la iniciativa que terminaron uniéndose 7 países inicialmente. Al final, por supuesto, 26 y ahora son 30 y pico. Y crearon esa Comunidad Económica Europea, que ahora se llama Unión Europea. Inglaterra, que siempre ha sido lo contrario, entendía que el poder alemán le restaba a ese prestigio y a esa economía inglesa. Al final, cuando se llega a hacer un acuerdo para hacer una Unión Europea, sin aduanas, sin fronteras, sin aranceles, hasta con un posible ejército europeo que no se ha logrado, una sola constitución, todo ese instrumento de integración, Inglaterra no lo aceptó. Hay una sola moneda. Y una sola moneda, de hecho todavía la libra esterlina no acepta el euro. Una sola moneda, la presidenta Thatcher, la primera ministra Thatcher, que entonces dijo, si me uno a la Unión Europea gana Alemania, pero si no me uno también. Y como Inglaterra quiere unirse, mejor renuncio. Y se va a la Thatcher. Significa que Inglaterra ha entendido siempre que unirla a Europa la ha degradado. Además, le ha dañado su sistema de salud. Tú puedes terminar siendo un obrero en España, teniendo una pensión en España y irte a vivir a Londres. Y Londres tiene que darte la misma pensión que tú tenías en España, pero tiene que darse los sistemas de salud. Significa que todo lo que forma parte de la Unión Europea, los ciudadanos han ido a buscar donde mejor se vive. Claro, pues lógica. Como es lógica, claro. Como es normal. Inglaterra decide, y esta es la parte del comentario, decide salir de la Unión Europea y hace un referéndum, y hace el Brexit. Britannian Exit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Pero luego que se ha aprobado, se da cuenta que es casi imposible. No hay manera de cómo tú tener aranceles más altos que lo que tiene Europa. ¿Dónde vas a vender? ¿Cuánto van a contar tus productos? ¿Cuánto va a costar tu importación? Todo se tranca. Y la verdad es que le ha dado... Pero la realidad estaba por encima de las deseos. pretensiones chauvinistas y hasta individuales del ciudadano inglés que aprobó el Brexit. Y todo, incluyendo este joven, fue de los mayores promotores del Brexit. Sí. Pero ahora, ¿cómo se hace? Se pensó que Irlanda se quedara fuera para que fuera una especie de bypass con Europa, pero tampoco se ha logrado. Y ese Brexit ha traído como consecuencia 4, 5, 6 primeros ministros que no han terminado su mandato. El caso de Theresa May, el caso de Boris Johnson, el caso de la joven que te hizo un papelazo, no recuerdo el nombre ahora cómo se llama, Liz Truss, y por supuesto de este joven que va en el mismo camino. Ojalá tenga suerte y pueda encontrar una salida de Gran Bretaña, de la Unión Europea, sin afectar la economía europea, que innegablemente la libra esterlina va a terminar en el suelo tan pronto se produzca la salida. Va a caerse. Y tiene una Inglaterra que está como desmoralizada por totalmente. Todo este lío político y por lo que te decía también de la transición de la monarquía, que no, al contrario. Entonces, ¿qué hace esta señora, la Liz Truss? Su ministro de Hacienda lo que ha planteado es una reducción de impuestos. Eso dio resultado en el modelo thatcheriano de Margaret Thatcher, pero dio resultado por la degradación de los servicios públicos. Sí, pues no era igual. Pero ahora no lo puede hacer. Claro. Y por supuesto, los mercados internacionales, ante el planteamiento de una reducción impositiva, sabían que el impacto iba a venir inmediatamente sobre la moneda. Y los mercados internacionales, por supuesto, que las cotizaciones de los índices de Inglaterra se depreciaron todos. Hubo que renunciar inmediatamente el ministro de Hacienda y ha dado como consecuencia la renuncia de esta señora a traer este joven de 42 años. Es economista. Bueno, lo de multimillonario viene por los padres. Sí, pues es multimillonario. Sí, claro. Decían que se está mudando
al 10 de Downing Street, pero Sí. que él va a vivir en un apartamento tan pequeño que no se compara con una ala de ninguna de sus residencias claro. y apartamentos en Londres. Totalmente. Mire, Viene mire de- cómo hacen la comparación. Viene de Stanford, viene de Harvard, fue empleado de una de las de los grandes bancos de inversión de Morgan Sachs, de uno de los grandes bancos de inversión norteamericanos, y es un gran promotor inmobiliario en Inglaterra, él y su padre. Tiene toda una fortuna. Nada más de origen inglés, pero ha tenido toda una vida Sí. en Londres. Recuérdese que De origen hindú, pero... indio. Indio, sí. El hindú es la Sí, religión. sí, India fue, todo ese centro del Asia fue colonia inglesa. inglés, sí. Por lo Hasta tanto, Mahatma Gandhi. hasta el año 49, Sí. 47. La revolución de Mahatma Gandhi. Pero Le deseamos suerte. esta situación... Pero siempre va a ser la salida Esta del situación Brexit. de Inglaterra, la nueva visión de Inglaterra frente a Europa, Europa frente a Inglaterra, ¿cómo encaja esto en la crisis que vive que vive Europa a propósito de la guerra? Bueno, La guerra de Rusia frente a Ucrania. el caso energético, uno de los problemas de la guerra es la energía. Sí, Es el petróleo, el petróleo. es el gas natural. Con un invierno que viene por ahí. En el caso de Inglaterra, aunque le parezca extraño, es uno de los mayores productores de petróleo de Europa. El Brent, todo el petróleo del mar de Brent es el petróleo, de hecho, de mayor calidad a nivel mundial. Es uno de los parámetros de excelencia del petróleo, el tipo Brent, el West Texas y esas cosas. A Inglaterra el impacto que produce la guerra es menor que lo que le produce la Europa continental, sobre todo a Alemania y a los demás países, que dependen de manera directa del gas natural, de ese gas natural. o ruso o ucraniano, porque también hay gas natural ruso, que cruza, inclusive no toca Ucrania, va directamente desde Rusia hasta Alemania. Sí, había una parte que cruzaba en el borde, Sí. pero ellos hicieron unos desvíos precisamente Así para es. sacarlo del... O sea que Inglaterra, la guerra le impacta menos que lo que le impacta al continente. La guerra entendíamos que mucha gente entendía que iba a ser corta. Yo entendía que no. No es tan sencillo usted arrodillar Pero no un tan país. larga. Va a ser más larga. Es una No, guerra pues de digo, uno desgaste. pensaba que no, a muchos que pensaban que no iba a ser corta, pues no tan larga. Ojalá que estas amenazas de bombas sucias y esas cosas se queden en eso, Sí, en discurso, sí. porque es un riesgo para la humanidad. En el momento que se desate algún tipo de ataque podría seguir a haber una respuesta y eso sí es terriblemente ¿Cómo termina Putin, peligroso. que ha sido una persona que ganó tanto prestigio como gobernante en Europa previo a toda esta situación de la guerra? Incluso que lo puso en el mapa de la discusión y Sí. demostración de poder el presidente Donald Trump con sus enfrentamientos. Así es. Si usted lo midiera hoy, porque la guerra tiene, una de las características de la guerra que unifica a los países a lo interno. Nadie Sí, se atreve claro. a hablar mal de un presidente que está peleando con otro. Claro. Eso es claro, traición. Claro. Pero es una especie de simpatía simulada. Eso se mantendrá así hasta tanto él logre mostrar triunfo y no fracaso. Y no, Ya- y no es lo que ha demostrado hasta ahora. No, de hecho, lo que ha hecho es tratar de refugiarse en lo que son la parte del norte, el sureste de Ucrania, lo que es El el Donbass, Donetsk, Luján, son territorios que siempre fueron rusos, hay que decirlo. Sí. Por un tema geopolítico terminaron siendo ucranianos, pero son territorios rusos, Viven donde rusos. de lo que son eslavos, lo que se habla es ruso, no se habla ucranino. Y se está buscando, de hecho ya se hizo un referéndum donde esos territorios no solamente se independizaron, sino que Se anexaron. formaron parte de la Federación Rusa. Sí. Claro que la comunidad internacional no se cree el cuento. Eso va a ser largo y ojalá no sea más traumático Más de lo que largo, hasta más ahora. largo de la cuenta. Don Julián, gracias por esta Siempre suyo. clase de política internacional, de Siempre, geopolítica. siempre suyo. Yo creo que hemos hecho un repaso y nos permite estos análisis poder entender mejor los conflictos individuales y las situaciones individuales y que tienen un carácter más colectivo y además de más colectivo tienen un carácter más internacional, porque a veces, como usted ha dicho en otras ocasiones y lo ha repetido hoy,
hay que conocer la historia para saber por qué ocurren los hechos. Claro. Los hechos no son fortuitos. Puede darse un caso, pero los hechos no son fortuitos. Invíteme con la presidencia de Lula. La semana que viene. Sí. Analizamos lo que va a pasar Dios quiere. en Brasil. Así Gracias y gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Sin desperdicio. Sin desperdicio, señores. Qué bueno. Gracias por su compañía. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima.